Gracias. ¿Cómo está? Intentamos hacer el mejor resumen que pudimos. Yo creo que fue un resumen muy completo. Un saludo para vos y para también todo el panel y a toda tu audiencia. Gracias. Así que, bueno, una vez más acá agradecido por la invitación y bueno, siempre es grato compartir con... Gracias. Es importante que podamos hablar, que podamos entender, como yo digo, una explicación ABC bien básica de qué se trata. Entiendo que la DENIT es una entidad que tiene gastos operativos, evidentemente, como lo tiene una empresa, como lo tiene otra entidad, que tienen que ver con el funcionamiento, los salarios, la luz, etcétera. Eso hablamos gastos operativos, ¿verdad? Actualmente esos gastos operativos se manejaba de manera autárquica, podemos decir, independiente. Así mismo. ¿Y cuál fue la propuesta y por qué? Bueno, si hacemos le damos un pequeño contexto a esto que estás, como bien estás diciendo, Salim, como lo dijo Diego también. Anteriormente, si es que partimos de la base que la Subsecretaría de Estado de Tributación, cuando era SET, la parte de tributación, dependía directamente del Ministerio de Hacienda. La Dirección Nacional de Aduanas era ya una entidad autónoma y autárquica, como cualquier otra entidad autónoma y autárquica, como hay varias en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de autonormarse, o sea, establecer normativas propias de la institución, como así también tiene la capacidad de financiarse conforme a lo que la ley le establece. Eso está claramente en la ley de creación de la DENIT, estableciéndose ciertos rubros específicos que permiten justamente el financiamiento de lo que es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Siguiendo, por suerte no lo dije yo, sino lo dijiste vos, apreciado Salim, a nosotros nos llama poderosamente la atención que una institución, que es una de las instituciones que tiene o ha tenido mayores logros, diríamos, en los últimos años, y no me refiero a este gobierno, sino al gobierno anterior también, se presenta un proyecto de ley que directamente afecta a lo que es los recursos y la financiación de la institución. Porque si bien, ¿por qué en algún momento, por qué Diego habló de que se lo tildó en algunos, entonces se lo tilda de populista al proyecto? Porque bajo de alguna otra manera un manto en que se estaban atacando ciertos beneficios de funcionarios, como anteriormente se hablaba justamente de la repartición de multas, por ejemplo, que es el concepto que se cambia a partir de la creación de la DENIT. Hoy en día ya no hablamos de repartición de multas, sino hablamos justamente de bonificaciones de premios como consecuencia de los logros obtenidos. Es decir, no hay un tope de recaudación establecido, entonces ningún funcionario puede tener ningún tipo de beneficio adicional, por decirlo de alguna manera. Y además, en la exposición de motivos, se habla, por ejemplo, de que los beneficios a los funcionarios van a ser practicados conforme al modelo anterior. Es decir, que, por ejemplo, aquellos fiscalizadores, los que hacen los controles, etcétera. Ese pues es el concepto que se rompió ahora. Es decir, yo soy un fiscalizador, yo soy alguien que realiza un control. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Recaudar multas para poder obtener de esas multas un beneficio para el funcionario. Eso era así. Eso era anteriormente. Ese es el concepto que se rompe y actualmente no se toma en cuenta lo relacionado con las multas. Las multas simplemente son parte de ellas, el 50% de ellas es parte del financiamiento de la institución. Entonces, ¿qué ocurre? La dinámica que te permite tener una institución, la autonomía y la autarquía, que es como siempre ocurre con este tipo de instituciones, como ocurrió con la Dirección Nacional de Aduanas en su momento, es lo que permite justamente lo que estamos haciendo ahora. Hacer los controles, hacer las fiscalizaciones, aterrizar en terrenos inexpugnables que anteriormente eran en frontera, por ejemplo, para llevar adelante todo este trayecto de formalización, que es lo que queremos y que es lo que creemos que nos va a sacar adelante. Y todos estos
todo esto que estamos viendo, que normalmente vemos relacionado con los comisos, con las detenciones de transporte ilegal, la lucha Sí. frontal que se está haciendo y que sabemos que es un día a día, porque no solamente luchamos con el entorno, con las presiones externas, etcétera, sino también dentro de la misma institución. Sabemos que existen ciertos elementos, ciertas variables contra las cuales tenemos que luchar. Esto se logra gracias justamente a esa dinámica que tienen las instituciones autárquicas. Entonces, Ok. eso es lo que de alguna u otra manera se atacó directamente con este proyecto de ley. Yo creo que de una manera no precisamente correcta. A ver. Entiendo, entiendo y me imagino, vamos a hablar un poco de que había un sistema, pero antes de hablar de eso, quiero hablar de la palabra autárquico, para que la gente, autárquico quiere decir que se puede dirigir, gobernar de manera independiente. Esa es la, Esa es la definición, para que la gente pueda tener, sea autonorma, o sea, tiene sus propias reglas y tiene su propia dirección. Eso le permite poder atacar directamente. ¿Cuál sería lo opuesto a autárquico? ¿Cómo sería? Serían las entidades que dependen directamente de lo que sería la fuente 10, que es a lo que querían cambiar en este proyecto de ley. O sea que cualquier tipo de transferencia, cualquier necesidad que tenga, esté dependiendo de lo que es el Ministerio de Hacienda. O sea, no es precisamente este mi campo, Salim, Sí. pero es precisamente así. Ahora, ¿qué debemos entender? Que una institución autárquica no quiere decir que los recursos no estén totalmente controlados por el Ministerio de Economía. Claro. Por supuesto que los recursos entran a las cajas, a las arcas fiscales, Claro. que es de Economía, y ellos hacen las transferencias para que posteriormente, conforme al presupuesto que presenta la institución, que es aprobado por el Presupuesto General de la Nación, entonces se puedan llevar adelante los planes y los programas. ¿Qué ocurriría si es que se cambia ese modelo, ese sistema? Estaríamos pendientes justamente de llevar adelante varios procesos burocráticos para poder realizar cualquier tipo de actividad que está realizando la DENIT. Entonces, hoy en día tenemos, y como bien habíamos dicho ya en algún momento, las necesidades son ilimitadas y los recursos Sí. son muy limitados. Y a su vez, a esa situación que de por sí ya existe, no solamente en nuestra institución, sino en todas las instituciones, eso ocurre normalmente en todos los estados, en todos los países, a su vez, burocratizar esa situación, ese sistema, lo que hace es atacar directamente la financiación o atacar la dinámica que puede tener la institución para poder llevar adelante los planes. Entonces sí podría haber sido muy peligroso que haya prosperado este proyecto. Y este tipo de proyectos también representarían un ataque directo a lo que es la actuación de la DENIT. Ok, y ahí entramos a una parte ya más opinativa, ¿verdad? Licenciado, yo sé que usted es técnico, que ustedes hacen su trabajo y lo están haciendo muy bien, por cierto. Más allá de mi opinión, creo que, como dije, hay datos que lo avalan, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿A quién no le conviene lo que está pasando? ¿Por qué cambiar algo que está funcionando bien? ¿Hay problemas con qué? Yo a veces suelo ser desbocado, Salim, pero en esta oportunidad voy a tratar de ser lo más Ok. diplomático posible. Pero efectivamente, no quisiera señalar ningún grupo, ningún sector, pero efectivamente este tipo de situaciones podrían eventualmente y patear directamente contra esa lucha que estamos haciendo. Y vos te imaginarás que si se patea directamente contra la lucha y hablamos de narcotráfico, hablamos de comercio ilícito, eso directamente está relacionado con el crimen organizado. Y entonces ahí empieza la situación a complicarse. Es más grave entonces lo que uno piensa. Y bueno, ya queda a la interpretación esta situación, pero sí nosotros consideramos que es un ataque directo a lo que podría ser el desarrollo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Somos conscientes de que estos ataques pueden continuar porque lo consideramos un ataque, pero bueno, estamos en la lucha. Cuentan con respaldo, licenciado. El presidente de la República está firme con la DENIT, porque, o sea, yo me imagino, intento empatizar un poco, ¿verdad? Si yo tengo un desafío de administrar un Estado, porque a veces nos olvidamos, pensamos que el presidente de la República, Claro. el presidente administra un Estado, y para administrar un Estado necesita ingresos.
Y uno de sus principales ingresos, el principal realmente en términos porcentuales, es la DENIT, ¿verdad? Son los impuestos, ¿verdad? Más que incluso las binacionales. Entonces, si mi DENIT es atacada, mi principal fuerte ingreso, o sea, me imagino que ustedes tienen un respaldo de la Presidencia de la República para ponerse firme, ¿verdad? Yo te digo una cosa, Salim. Si hoy estamos hablando y si al día de hoy yo todavía soy gerente general de impuestos internos, ¿verdad? Te puedo decir que yo soy técnico, yo nunca fui político. Sí, sí. Y a mí me respalda, solamente tengo el respaldo del doctor Oscar Orue, Sí, que es el el director nacional de claro. ingresos tributarios, como bien todos saben, y él también es un técnico. Entonces, efectivamente, tenemos el apoyo del presidente de la República, así que yo te podría decir que en ese sentido hay un apoyo irrestricto a la actuación de la DENIT. Por eso es que continúa la institución funcionando. Porque probablemente con todos los flancos que se han atacado o todos los intereses que ya se han tocado como consecuencia de las actuaciones institucionales y los controles y las fiscalizaciones que se han hecho dentro de la DENIT, probablemente ya hubiera sido otra la historia. Sí, imagínense. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Está muy interesante la charla. Yo no sé si quizá dimensionamos lo que estamos hablando, pero estamos hablando de un cambio de modelo, es cierto, reflejado en datos de recaudación, pero cuando hablamos de que el Paraguay se está formalizando, hay un Paraguay que está dejando de existir. Y esa economía que existía se ve amenazada. Hay que tener en cuenta eso. Jotita Bernal. Licenciado Tazú, un gusto, un placer tenerlo acá. Hola, Le Jotita. consulto porque hablamos de una recaudación mes a mes que es prácticamente récord con diferencia del año antepasado y demás, ¿verdad? Desde esta fusión. ¿Dónde estaba la fuga? ¿Por qué tanto dinero se recauda más ahora? ¿Dónde estaba esa línea de fuga del por qué no podíamos recaudar así como estamos recaudando ahora? Bueno, antes que nada, hola Jotita, ¿cómo estás? Un saludo para vos. Bueno, realmente nosotros pensamos lo siguiente. El director Oscar Orue suele mencionar esto, que cuando asume el nuevo gobierno, la idea era no subir impuestos, no crear nuevos impuestos y de alguna manera recaudar más. En nuestro discurso nosotros decimos lo siguiente: si no tenemos la posibilidad normativa, la posibilidad legal de hacer eso, teníamos que pensar cuál es el modelo, cuál es el enfoque que tendríamos que poder aplicar para poder llevar adelante tamaña empresa. Entonces, por eso es que se opta por el modelo unificado. Y efectivamente, Jotita, para responder a tu pregunta, yo creo que efectivamente las fugas son aquellas que todavía tenemos como brechas de evasión, porque tenemos aproximadamente una brecha de poco más del 30% según los estudios nacionales e internacionales que se hicieron. Es decir, tenemos todavía la posibilidad de seguir creciendo. Disculpe, 30% es lo que hoy se estima que el gobierno deja de recaudar por tema de gente que, o sea, ya sea por contrabando, porque decidió trampear en sus facturas o lo que fuera, ¿verdad? ¿Eso es? Así mismo es, Claudia. Es alto, licenciado, sí. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos una brecha entre el 40 y el 50%. Y eso es lo que en los últimos años se han bajado y se ha acortado nuevamente desde la creación de la DENIT. Entonces, hay estudios que nos hablan justamente de que eso se ha debido principalmente debido a la gestión que se ha realizado actualmente. Y como bien decía, no sé si fuiste vos, Salino, fue Diego en su momento, el crecimiento económico no va a la par de lo que fue el crecimiento de las recaudaciones. Entonces, por eso, siguiendo con la respuesta a la pregunta de Jotita, es mucho la gestión que se estuvo haciendo y se estuvieron atacando varios flancos. Ya hemos dicho, por ejemplo, que se atacaron flancos relacionados con el territorio, o sea, en la zona geográfica, algunos lugares que, por ejemplo, anteriormente eran difíciles de entrar, como zonas de frontera, que hasta ahora se siguen atacando, lo relacionado y la inclusión de una mayor tecnología que ha permitido justamente que el contrabando vía terrestre o vía, sobre todo, fluvial que ha venido, se pueda permitir justamente estos resultados que constantemente vemos de los comisos, etcétera. Esto trae aparejado los sumarios, trae aparejado las sanciones que se aplican. Y bueno, esto a su vez con
una mayor gestión de servicios en lo que respecta a impuestos internos, nos ha permitido también que la voluntariedad en cuanto a las declaraciones sea mejor para el contribuyente o para aquel que realiza el comercio exterior que pagar algunas dádivas por fuera. Claro. De igual manera, estamos todavía con la lucha para poder seguir disminuyendo la brecha de evasión y de la misma manera aumentar la formalización que nos va a permitir seguir creciendo en los números. Claro. Ahora, licenciado, el tema del incumplimiento. Hay mucha gente que por un tema de desconocimiento, otros por un tema económico, no pueden cumplir su obligación tributaria. En cuanto a las multas, ¿ustedes tienen más o menos diferenciados cuáles son realmente los motivos para aplicar las multas o todos entran en un mismo rango de multa? Porque le hago la consulta, una persona que de por ahí fue engañada por un contador o por quien fuese o quien le llevaba la contabilidad y de repente dejó de trabajar con esa persona, tuvo que empezar con otra, se encontraron con algunas situaciones. ¿Ustedes tienen un parámetro así más o menos diferenciado de las multas aplicables a esas personas con diferencia de las que lo hacen de manera adrede o no? Mira, Jotita, tu pregunta es excelente y es como para hablar de esto largamente. Te digo por qué. La ley 125, que es en el capítulo 5, que es donde se establece todo lo relacionado con multas, te hablan de que existen 4 tipos de infracciones, que son la contravención, la defraudación, la omisión de pago y la mora. Cuando hablamos de contravención, hablamos de esas infracciones más leves, formales, etcétera. O sea, por ejemplo, cuando yo no presento mi declaración jurada Esa en es una fecha, contravención, sí. esa es el famoso 50.000, muy bien, Claudia, el famoso 50.000 que Experta la tipa en pagamos. contravenciones, sí. A veces no nos acordamos de Claro. presentar nuestra declaración, se nos acumula 2 meses y ya no... O se olvida el contador. O se olvida el contador también, claro. Y nos culpa que no le entregamos la factura. Nosotros conocemos casos de contadores que había sido, le pagaban a sus clientes Sí. con la propia plata que le pedían de los impuestos y había sido todos los meses presentaban tarde, eso hay muchísimo. Hay que pagar directo. Claro, por eso nosotros siempre recomendamos que pidan el tercero autorizado, que ustedes manejen su cuenta, o sea, que el contribuyente y vea siempre todos los meses. Porque muchas veces, también de una manera muy cómoda, el contribuyente lo que hace es darle su password al contador y uno hasta se olvida del password. Y el contador es el que hace todo eso. Y había sido durante años el contador te hace pagar intereses, moras, etcétera, y cosas así. Ahí le interrumpo, licenciado, ahí le interrumpo. En caso de que, por ejemplo, te llegue un correo, le hablo de mi caso particular, a mí me llega un correo de la SED anunciándome de que se presentó ese tema. Al recibir el correo de la SED, ¿yo me puedo quedar tranquilo o igual tengo que seguir el control? No. Siempre hay que seguir el control. Una vez que recibas de la ENIT, de la Gerencia de Impuestos, una comprobación de que lo has presentado, eso quiere decir que esa obligación la tenés presentada. Pero acuérdate que tenés distintas obligaciones. Inclusive una obligación formal te puede hacer pagar multas, como por ejemplo no actualizar tus datos o como consecuencia de eso no puedes obtener el certificado de cumplimiento tributario que es tan importante para las transacciones o no puedes sacar un timbrado. Entonces hay varias obligaciones, no solamente relacionadas con la liquidación de impuestos, sino también relacionadas con las presentaciones o de requisitos de forma que también son muy necesarias para poder seguir desarrollando tu vida tributaria dentro del país. Entonces, todo eso, y continuando también con la pregunta principal, la ley prevé no solamente la contravención, la mora, que es relacionado con el vencimiento, sino también la defraudación, que es el ilícito más importante, y la omisión de pagos. La defraudación es la intención de engañarle al Estado. Al fisco. O sea, claro, por ejemplo, todos estos casos de evasión que nosotros vemos y suelen ser de público conocimiento, de esquemas en donde hay facturas falsas o facturas de contenido falso, eso entra dentro de la sanción mayor, que es la defraudación. Y es esa defraudación la que también es muy conocida, que es de 1 a 3 veces el tributo defraudado, de 100 a 300%
puede uno puede tener de Puede ser la sanción. penalización de sanción. Claro, ok. es decir, se me encuentra una factura o varias facturas por 100 millones de guaraníes, yo dentro de IRP, ¿verdad? Y se establece que mi sanción o que lo que yo dejé de tributar fue 10 millones de guaraníes, después de un control, de una fiscalización, Mi multa puede ser hasta 30, entonces. puede ser 30 más los 10 que es, Ah, ok, o sea, claro. o sea, yo pagar la podría- multa, o sea, pagar el monto original más la Más, penalización, que sería claro. hasta un 300%. Claro, de 100 a 300. O sea, lo mínimo que voy a pagar es 20 millones o lo máximo que voy a pagar es 40 millones. Entiendo. Entonces, ahí es donde entra la valoración de la que habla, de la que preguntaba Jotita. Porque en la defraudación se toma en cuenta la intención. Si yo presento una factura falsa, entonces, bueno, se está presumiendo de que yo estoy intentando engañarle de la peor manera posible. Es más, estoy cometiendo un ilícito contra las declaraciones juradas, estoy utilizando documentos. Un fraude. Un documento auténtico. Es un fraude. Es un fraude. Hay que decirlo, hay que decirlo. Es un fraude. Ahora, se puede dar la otra circunstancia en la que por errores uno presente mal sus declaraciones y ahí entra la otra figura que es la de omisión de pago y ahí vemos que la omisión de pago tiene una alícuota menor como multa y la omisión de pago es de 0, o sea, es hasta el 50%. Entonces, automáticamente la alícuota mayor de lo que es la omisión de pago, cuando por culpa, por ejemplo, yo presento mal mis declaraciones, es el 50% y ni siquiera alcanza al mínimo de lo que es la defraudación. Entonces, se dan muchos casos en los que el contribuyente es engañado por su contador. Pero en ese caso en particular, se tiene que tomar en cuenta una cosa. Como bien mencionaba, por eso es que les digo que resulta muy importante lo de darle al contador el tercero autorizado, porque si yo le doy el tercero autorizado, yo le estoy autorizando y nosotros como DENIT, como Gerencia de Impuestos Internos, nosotros sabemos que es el contador el que está presentando las declaraciones mías. Entonces, si a mí el contador me engaña, yo le digo, no, pero yo le di el tercero autorizado y le hago una denuncia penal al contador, entonces ahí inclusive puede haber hasta exclusión de responsabilidad en cuanto a multas si el impuesto se tiene que pagar, pero hasta podría darse de esa manera. En cambio, si yo no le doy el tercero autorizado, todas las actuaciones que realiza el contador son como que las esté haciendo yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo le doy el usuario y para la administración, para el sistema, para lo que sería normativamente hablando, porque nosotros no podemos comprobar el momento físico en que se hace, es que el contribuyente lo está haciendo de forma directa. Por eso resulta sumamente importante, para eso que estaba preguntando Jotita, entregarle al contador el tercero autorizado. Claramente, claramente. Licenciado, una última y Por favor. hacemos una conclusión, pero esta creo que es importante para la gente. A veces hay profesionales que no tienen factura porque están atrasados, ¿verdad? Y eso les impide operar en la formalidad y cuando uno tiene una empresa formal, uno necesita la factura y temo que hay una desinformación ahí, ¿verdad? Porque yo me imagino que al fisco tampoco le conviene que esa persona deje de trabajar, ¿verdad? Porque deja de pagar impuestos, ¿verdad? Hay facilidades. ¿Qué tiene que hacer ese compañero, esa compañera que está atrasado, que está, como decimos en la calle, sin factura? Así se dice el léxico. mismo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que acercarse al fisco porque en algún momento va a tener que pagar. Hay financiaciones. ¿Qué le sugiere usted? Es muy didáctico esto. Efectivamente, Salim, eso ocurre. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no es una institución que busca cobrar multas o evitar que la gente trabaje. Es más, nosotros queremos que se desarrolle justamente la economía porque de esa manera, con el cumplimiento voluntario, es que la recaudación va a subir. Claro. A nosotros no nos interesa cobrar multas. Pero si existen justamente esos incumplimientos, entonces efectivamente el contribuyente por una cuestión legal no va a poder trabajar por la falta de emisión de facturas, timbrados, etcétera. Entonces, el contribuyente tiene que tenerle como aliado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, tiene que tenerle como aliado a la Gerencia de Impuestos Internos y tiene que acercarse.
¿Por qué? Porque la DENIT también otorga facilidades de pago Ok. cuando existen, por ejemplo, ese tipo de incumplimientos. Nosotros tenemos oficiales de cuenta, así como en los bancos, Claro. la DENIT tiene también sus oficiales en donde el contribuyente puede acercarse, si es que, por ejemplo, no lo puede hacer a través del sistema, puede acercarse a las oficinas, no solamente a la central que está ahí del edificio histórico, ¿verdad? Costanera. Yegros y sería Yegros. Costanera sería el edificio de aduana ahora. Ah, ok. Tributación está en Yegros entre Presidente Franco y Mariscal López. ok. Pero puede acercarse también a cualquiera de nuestras 17 regionales que están en todo el país, ¿verdad? Entonces, presentarse. Se ve la forma. Claro, presentarse, ver cuál podría ser, cuáles son las posibilidades, etcétera, y de acuerdo, por ejemplo, como si fuese una institución financiera. Se refinancia. Se pueden refinanciar, se pueden hacer las facilidades conforme justamente al currículum crediticio que tenga la persona, etcétera. O sea, también existen esas Ok. posibilidades. Y Ok. es lo que justamente siempre nosotros queremos que sea, que se acerquen a la institución y que se presenten también cuáles son las posibilidades. Excelente, eso creo que va a servir muchísimo a los amigos ahí que están mirando. Bueno, licenciado, esto fue rechazado. La mayoría está en contra de esta propuesta de ley, de que pase al presupuesto general de la Nación, que se mantenga autárquico el DENIT, es la decisión de la mayoría. ¿Podemos dar por sentado eso? Esperemos que sí, efectivamente con relación a este proyecto por lo menos categóricamente lo podemos decir de esta manera y bueno, y esperamos que ese apoyo en ese sentido para que la DENIT pueda seguir desarrollándose operacionalmente de la manera que se está haciendo, continúe de esa manera. ¿El objetivo es crecer 10% versus el año anterior en recaudación del año? Así mismo, entre el 10 y el 13%. 10. Recuerdo que el director Urudé ahí mismo estaba sentado, me había dicho. ¿Estamos encaminados hacia ahí? ¿Cómo están los controles? ¿Creemos que seguimos? Así mismo. En este momento el inconveniente que estamos teniendo del lado de aduanas es el tema de las bajadas de los ríos, las embarcaciones no están pudiendo llegar, entonces estamos teniendo alguno que otro inconveniente en Ya. ese sentido. Ok. Pero bueno, Está empezando el año también, son ¿verdad? cuestiones también de la naturaleza que no Sí. podemos... Sí. Licenciado Ever, un gusto tenerlo aquí. Gracias. Por favor, Salim, te agradezco a vos, bueno, a todo el equipo y a toda la audiencia. Para nosotros es muy, muy importante esto, como siempre digo, porque gracias a estos espacios es que podemos llegar masivamente a la gente para que tenga conocimiento de cuestiones que es muy difícil hacerlos llegar de otra manera. Sí, gracias. Estuvo más didáctico que nunca.